Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Dinero, gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola busca el desarrollo económico sostenible para el bienestar de todos. Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero. ¿Cómo invertir tu remesa? Este día para conversar sobre este tema me acompaña Mariela Franco, quien es especialista de sostenibilidad de Banco Agrícola. Gracias, Pamela. Es un gusto estar en Planeta Dinero, este podcast que le brinda información valiosa para que usted administre bien el dinero, administre bien esas finanzas personales que le van a permitir crecer, vivir en abundancia y sobre todo la libertad financiera que tanto añoramos. Vamos a hablar ahora de un tema importantísimo, ¿verdad? Las remesas. Nuestro país se caracteriza por recibir anualmente unas cantidades muy fuertes en remesa. Hay una inversión muy grande que hacen nuestros connacionales, los salvadoreños que viven en el exterior, que quieren ayudar a sus comunidades de origen, a sus lugares de origen, a su familia, a su gente. Y eso es lo primero que debemos estar conscientes cuando hablamos de las remesas, ¿verdad? Es un dinero que proviene del trabajo y esfuerzo que hacen nuestros familiares en el exterior. Por ello, debe utilizarse, ¿verdad?, para pagar necesidades básicas y también nos puede servir para invertir en algo que a futuro puede convertirse en una fuente de ingresos. Y eso es lo que me encantaría platicar este día contigo, Pamela. Como bien mencionas, en nuestro hogar aquí en el país, pues difícilmente no hay una familia en la que no se recibe una remesa. Entonces, ¿de qué manera podemos comenzar a administrar ese dinero que llega por parte del esfuerzo de un familiar? Claro que sí. Bueno, lo primero que debemos hacer es pensar en que esta remesa debe ser utilizada de manera muy estratégica, ¿verdad? Todos, debe ser planeado. Debemos de crear un presupuesto para hacer un uso adecuado de la remesa. Entonces, lo más importante en este caso es invertir en educación y formación, ¿verdad? Muchas veces pensamos que cuando viene la remesa para divertirnos, está bien, es válido, pero a lo que se le debe dar prioridad es a la educación, porque invertir en el capital humano, es decir, en nosotros mismos, en nuestro talento, en nuestras capacidades que se pueden desarrollar, ya sea un oficio, una habilidad técnica, estudios académicos, ¿verdad?, nos van a enriquecer nuestra mente y nos va a permitir cada vez poder desarrollar mejores prácticas con ese dinero que estamos recibiendo. Hay algo bien importante. La remesa es un ingreso variable. Además, es un ingreso temporal, que eso es bien importante. Es decir, las personas que reciben remesas deben de saber que existe la posibilidad que en algún momento ya no la reciban. Porque algo puede pasar. Algo puede pasar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante hablar de la inversión, del ahorro de esto y de la mejor forma de aplicarlo a nuestras vidas que nos favorezca y que nos permita crecer. No utilizarle, es decir, la recomendación más importante es que no veamos la remesa para utilizarla para temas únicamente de consumo. Muchas veces la gente va, compra electrodomésticos, carros, computadoras y todo, que muchas veces son necesidades, pero realmente hay que evaluar si esto que vamos a adquirir lo vamos a usar para bien, ¿verdad? O si simplemente vamos a comprarlo y se va a convertir más adelante en un gasto. Este tipo de productos suelen ser productos que van perdiendo, digamos, su valor en el tiempo. Entonces, después empezamos a decir, bueno, gasté en un televisor, pero ¿esto qué me está generando? Entonces, siempre que se piense en remesa hay que buscar, lo voy a invertir en algo que a la larga me genere un retorno. Para yo poder ver el crecimiento de ese dinero que se ha recibido. Se recuerda, Mariela, que hace bastantito ya en uno de nuestros podcasts hablábamos sobre el ahorro programado. Así. Entonces, también en este caso de las remesas, ¿verdad?, podemos hablar sobre un gasto o una inversión en cierto modo programada, ¿verdad? Porque es como ir haciendo poco a poco el dinero en desarrollo, en crecimiento. Así es. Bueno, lo primero, tal como dices, Pamela, es que pensemos en un ahorro, en ir haciendo un fondo que nos permita más adelante
poner un negocio, ¿verdad? Que esto es lo que va a hacer que se multiplique nuestro dinero. También un fondo, ¿verdad? Para educación, como les comentaba, un fondo incluso para mejorar nuestra vivienda. Las propiedades, los bienes inmuebles suelen ser bienes que con el tiempo una mayoría o la tendencia es que ganan plusvalía. Entonces ahí sí vale la pena invertir en hacer mejoras a las viviendas, poner un negocio, invertir en educación, como les digo, y para esto nos apoyamos de estos planes de ahorro. Hay ahorros programados que están disponibles a nivel de sistema financiero. Por ejemplo, en Banco Agrícola tenemos en la plataforma de banca móvil el ahorro meta, que le va a permitir a usted organizarse y establecer qué monto de dinero va usted a estar recopilando, ¿verdad? Mensualmente o a medida le llega la remesa, usted destina un porcentaje. Y dice, por ejemplo, lo ideal es un 10% de esa remesa. Ese 10% usted lo va programando, como su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Es un ahorro programado y va definiendo cuál va a ser su meta de ahorro, cuánto quiere ahorrar al final de un determinado periodo y qué monto va a ir agarrando de cada uno de los ingresos que usted tiene. Y de esta forma, cuando menos sienta, usted ya va a tener un fondo que es el que estamos invitándole a que lo invierta. Mariela, hablamos sobre las inversiones. En este caso ya mencionamos el talento, ¿verdad? Invertir en esos dones personales que yo tengo en cuanto a educación, también en un emprendimiento o en un negocio. Pero, por ejemplo, si yo tuviese una emergencia, ¿cómo puedo también comenzar a crear ese fondo para tener de dónde poder solventar? Súper, me encanta, porque es bien importante, tal como les hacíamos énfasis al inicio, ¿verdad? La remesa es algo temporal, no va a ser para siempre, ¿verdad? Y no sería tampoco justo que fuera todo el tiempo, es decir, es una ayuda, es un apoyo que hay que aprovecharlo al máximo. Es un apoyo que nos dan la persona que nos lo envía y tenemos que sacar el mejor provecho de ello. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando buscamos estas mejores formas de invertir este dinero? Honramos a esta persona que nos está apoyando y como sabemos que es temporal, también tenemos que cubrirnos con un fondo de emergencia. Este fondo nos permitiría en algún momento, si la persona que nos está enviando el dinero ya no puede, pues nosotros buscar de alguna manera suplir esa necesidad con ese fondo de ahorro de emergencia o para una enfermedad o que tengamos un accidente, ¿verdad? O situaciones que se nos salen fuera de nuestro control, pues tener ese fondo nos ayudaría muchísimo para poder solventarlo y para salir adelante y no entrar en una crisis o caer en endeudamientos por no haber sido previsor. Hablamos de la famosa fórmula también para ahorrar, si nos la puedes recordar, Mariela, para poderla también implementar en este caso. Claro que sí. Bueno, para ahorrar lo primero es hacer un presupuesto, ¿verdad? Identificar los ingresos y ahí le restamos los gastos. Una vez vemos el saldo que tenemos, ahí identificamos cómo está nuestra situación financiera, que es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Identificada esta situación financiera, empezamos a plantearnos metas de ahorro. Y para ahorrar, lo primero que tenemos que definir es para qué vamos a ahorrar, cuál es el objetivo de nuestro ahorro, en qué periodo queremos lograr ese objetivo y cuánto va a ser el monto que vamos a estar ahorrando de manera permanente hasta lograrlo, ¿verdad? Porque eso es clave, ser constante y desarrollar el hábito del ahorro. Con esto vamos a poder ir alcanzando nuestras metas poco a poco y vamos a ir incrementando incluso la posibilidad de tener inversiones más inteligentes, de manejar mejor todas estas necesidades que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. ¿Qué tanto se recomienda también invertir en bienes inmuebles? Eso es lo más recomendable. Es una de las inversiones que mejor retorno tiene, ¿verdad? Ahí, como diríamos en el buen salvadoreño, no hay pierde. Ahí nadie se pierde. Ahí nadie se pierde, exactamente. Cuando hablamos de bienes inmuebles, obviamente tiene que ser también bien pensado, ¿verdad? Porque hay que buscar lugares que se proyecten, que van a tener una plusvalía, inmuebles que nos permitan tener la oportunidad de desarrollar un negocio que sea viable comercialmente, ¿verdad? Que se pueda desarrollar eso y si es para familia, que también cumpla con las necesidades que tenemos familiares. Hay que ponerle mucho ojo a este tipo de inversiones.
sobre todo irnos con organismos y hacer uso de apoyos legales que nos permitan hacer las compras de estos bienes inmuebles y obviamente también considerar que estas inversiones deben de ponerse a trabajar para que le genere a la persona un retorno, un ingreso residual. Excelente. ¿Qué tan también recomendable? Y yo aquí hablando de las recomendaciones, pero tú eres la experta, Mariela, definitivamente. Cuéntame qué tan recomendable es, por ejemplo, si yo quiero hacer, en las empresas se acostumbra mucho a hacer el famoso cuchubal, ¿vea? Y ese juego de que después te devuelven también ese dinero. Y bueno, ¿qué tan recomendable es hacer también este tipo de dinámicas o también, no sé, invertirlo en cooperativas? ¿Qué tan factible? ¿Qué tan factible es? Bueno, los cuchubales depende, ¿verdad? Depende, sí. Depende con quién lo esté haciendo. Ahí nosotros, honestamente, como institución financiera, consideramos que lo ideal es irnos por la vía formal. Por supuesto. ¿Verdad? Para poner nuestro dinero en lugares que estén bajo el respaldo del Instituto de Garantía del Depósito, ¿verdad? El famoso IGD, porque esto nos va a dar esa garantía, la seguridad y el respaldo ante una situación externa, ¿verdad? A nivel de mercado o a nivel de sistema financiero de una crisis, pues ellos responden por este tipo de dinero hasta cierto límite, ¿verdad? Estamos hablando de 10,200 y algo, entiendo yo que es. Este es un dato que más adelante podemos hablar de ese tema, pero sí lo ideal es que nos vayamos por instituciones formales y no estemos haciendo estos tratos así de manera informal, que de repente y ponemos dinero en cosas que no sabemos si de repente cambian esas reglas y se fue nuestro dinero, ¿verdad? O en relaciones que dependen muchas veces de relaciones afectivas y que después se dañan esas relaciones porque ustedes entran en una dinámica que ya a la más larga, emocional más y todo. emocional y ahí ya perdemos, ¿verdad? Entonces, la recomendación definitivo es busquemos estas alternativas con instituciones formales que nos permitan manejar mejor nuestra remesa. Importantísimo ese consejo, Mariela. Ya que estamos hablando también sobre estos tipos de fondos, ustedes como institución financiera cuentan con fondos de inversión. ¿Me puedes hablar un poco más al respecto? Sí, claro. Los fondos de inversión son otra alternativa, ¿verdad? Realmente acá entramos en un tipo de producto financiero que no es tan tradicional, digamos. El fondo de inversión es importante saber que existen un nivel de riesgo mayor y para entrar en esta dinámica es importante que nos conozcamos el perfil de inversionista que vamos a hacer. Si somos un inversionista tradicional, si somos un inversionista moderado o si somos un inversionista de mayor riesgo, ¿verdad? Que estamos dispuestos a apostar por determinada inversión. Entonces, antes de llegar y tomar la decisión de abrir este tipo de fondos, es importante que hagamos ese análisis personal, ¿verdad? De qué tanto riesgo queremos correr, porque esto es clave. Y sí, los fondos de inversión nos dan una tasa de interés mayor a la de las cuentas de ahorro tradicionales, pero tienen un poco de riesgo dependiendo de lo que usted quiera. Es bien importante asesorarse, ir a la institución financiera, ellos le van a brindar la información necesaria y usted evalúa y hace sus números y en base a eso pues define quién le da la mejor rentabilidad y a qué riesgo. ¿Una conclusión sobre cómo invertir? Pues de forma inteligente, pensando, asesorándose. Por eso es importante invertir en conocimiento. Cuando usted recibe la remesa, si usted ha estudiado, ¿verdad? No solamente los temas financieros, sino que conoce sobre algo, conoce sobre un oficio, va a ser menos difícil tomar esa decisión de a dónde invertir. Pero si usted se lo quiere usar para divertirse, para consumir, para comprar productos que a la larga no le van a generar un retorno, pues eso va a tener consecuencias y son muy tristes cuando uno las ve en la vida real. Los casos que se dan, estos salvadoreños pasa el tiempo y le han estado enviando este dinero a su familiar y cuando regresa, él espera ver que han mejorado y cuando regresa y ve que para nada, que siguen igual o incluso hasta peor, ¿verdad? Se endeudan más, es muy doloroso. Así que nosotros
les invitamos a que hagan buen uso de la remesa, que honren el trabajo de estas personas y que lo utilicemos de la forma más inteligente posible. Y para eso estamos en Banco Agrícola, para brindarles soluciones. Tenemos créditos hipotecarios y otra serie de productos financieros, planes de ahorro, fondos de inversión que les van a servir a ustedes para hacer una buena administración de su remesa. Mariela, siempre encantada de conversar contigo nuevamente. Bueno, muchas gracias, Pamela. Para nosotros es un gusto en Banco Agrícola poder compartir esta información que sin duda va a ser de mucha utilidad para aquellos que le escuchen y que se queden un ratito reflexionando. A nosotros nos interesa eso, como banco, llevarlos a la reflexión e invitarlos a buscar esa asesoría profesional que les va a permitir hacer un mejor uso de sus ahorros y remesas. Soy Pamela Carranza y esto fue Planeta Dinero. Un episodio nuevo todos los viernes. No te lo pierdas. Y recuerda, ahorra y no gastes más de lo que ganas. Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita.